muchas gracias, profesor Fanjul, por participar en este proyecto, una vez más sobre derechos humanos y empresas. Voy a empezar hablando de que el 23 de febrero de 2022 la Comisión Europea presentó su propuesta de directiva de debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente. Desde su punto de vista y experiencia, ¿podría señalarnos algunos puntos fuertes y puntos débiles de la misma? Sí, buenas tardes, encantado de participar en este vídeo. Yo destacaría, ¿no? Es decir, como puntos fuertes o como aspectos más significativos y positivos, ¿no?, de la propuesta de la Unión Europea, que llaman a las empresas para que tomen conciencia de que ya no deben operar las empresas únicamente en base a criterios de rentabilidad, de beneficio, etcétera, ¿no?, sino que es preciso que las empresas incorporen en su estrategia, en sus tomas de decisiones, otros factores, además de los factores de rentabilidad y de beneficio, que sin duda tienen que seguir estando presentes, ¿no? Pero las empresas deben incorporar también ya otros factores, como es el respeto a los derechos humanos, el respeto a la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, etc. Que ya las empresas, por tanto, en su actividad deben tener en cuenta, además de los elementos del criterio de la rentabilidad, deben tener en cuenta también otros aspectos que se refieren a su proyección y a su responsabilidad en la sociedad. Este es un tema, digamos, la directiva de la Unión Europea es de la propuesta de directiva de la Unión Europea es del año pasado, pero es un tema del cual está ya surgiendo, está apareciendo desde hace algún tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se vienen ya desarrollando importantes iniciativas desde hace tiempo en lo que se refiere a lucha contra la corrupción, ¿no? En la propia Unión Europea, la directiva va a ser muy importante, ¿no? Pero no es el único elemento normativo que se está desarrollando en relación con este tipo de temas de respeto a los derechos humanos, de respeto a la sostenibilidad, etc. Hay que recordar en este sentido que se ha aprobado posteriormente a la propuesta de la directiva, se ha también hecho una propuesta en lo que se refiere a regulación del trabajo forzoso, es decir, para evitar que en las cadenas de suministro que utilizan las empresas europeas y las empresas que operan en los mercados europeos, es decir, no solamente las empresas que tienen su sede en Europa, sino también las empresas que, teniendo su sede en otros países, tienen un volumen significativo de operación en los mercados europeos, ¿no?, para evitar, repito, que en sus cadenas de suministro, en sus relaciones internacionales de producción, etcétera, se utilice trabajo forzoso, trabajo infantil, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante en este sentido la directiva como un elemento para concienciar a las empresas en relación con estos temas. Resumiendo, por tanto, esta propuesta de directiva, que sin duda va a terminar en una legislación aprobada a nivel de la Unión Europea, significa que las empresas deben incorporar estos temas a su estrategia empresarial y, en segundo lugar, significa que las empresas deben tomar conciencia de la relevancia que tienen estos temas, ¿no? Y deben en sus estructuras de funcionamiento, tomar las medidas adecuadas para instrumentar estas normas, ¿no? Para instrumentar estas normas para que efectivamente existan unos mecanismos de control, de supervisión, de vigilancia, que supervisen, que vigilen que el respeto a los derechos humanos, a la sostenibilidad, es
efectivo. Yo creo que en cuanto a los puntos débiles, yo diría que la crítica de fondo más importante que se hace desde las empresas a estas normas y en concreto al proyecto de directiva sobre diligencia de vida es que en determinados aspectos no se tienen en cuenta debidamente los condicionantes con los que operan las empresas. Es decir, que puede existir un cierto alejamiento entre el comportamiento de los legisladores, ¿no?, y la realidad a la que se tienen que enfrentar las empresas. Por decir algún ejemplo concreto, bueno, es decir, la obligación de diligencia de vida que se va a exigir a las empresas puede tropezar y va a tropezar sin duda con resistencia de otros países en los cuales se tienen que ejercer esos trabajos de diligencia de vida. Va a tropezar, digamos, con la resistencia de los países que se van a negar a aceptar que se realicen trabajos de diligencia de vida, auditorías, supervisiones sobre las condiciones de derechos humanos en los mismos, en estos países, ¿no? Por poner un ejemplo concreto, es decir, China. Está claro que China es uno de los países, es una de las referencias fundamentales en estos temas, ¿no? Recordemos que ya en Estados Unidos se ha aprobado una ley que prohíbe la importación, en principio, de productos de Xinjiang, a menos que las empresas importadoras demuestren que la elaboración de esos productos no ha habido trabajo forzoso. Pues bien, por continuar con este ejemplo, es decir, realizar trabajos de auditoría, trabajos de supervisión de las cadenas de suministro en la región de Xinjiang, en China, es una tarea que va a ser muy difícil, por no decir imposible, porque yo estoy seguro que el gobierno chino no lo va a aceptar. Entonces, esto, digamos, nos lleva a un punto débil importante, ¿no?, de esta normativa, que es que se pueden plantear exigencias a las empresas que son de imposible incumplimiento. Es decir, exigencias de auditar, de supervisar, de controlar sus cadenas de suministro, cómo funcionan sus suministros, sus proveedores. Hay que tener en cuenta en este sentido que el proyecto de directiva que está ahora mismo en curso de tramitación contempla que se supervisen los derechos humanos, que se realicen trabajos de diligencia de vida, no solamente en los proveedores directos de las empresas, sino incluso también en los proveedores indirectos, es decir, en aquellos proveedores que suministran a los proveedores de las empresas europeas, ¿no? Bueno, esto plantea serios problemas para las empresas y serios problemas para que las empresas puedan cumplir con estas obligaciones, ¿no? Y yo diría que en segundo lugar, un aspecto que es muy importante, ¿no?, es que esto va a tener una repercusión en términos de costes sobre las empresas. Les va a obligar a realizar trabajos de auditoría, a realizar inspecciones, etcétera, que van a suponer unos costes para las empresas, ¿no?, y que pueden poner a las empresas europeas en una situación de desventaja competitiva frente a las empresas de otros países que no estén sometidas a los mismos requerimientos, ¿no? Yo creo que es un elemento que preocupa también mucho a las empresas europeas, ¿no? Es decir, el que va a haber, en resumidas cuentas, un aumento de los costes, no solamente por los costes que va a suponer realizar esos trabajos de auditoría, etcétera, o de supervisión, sino porque si se llega a la conclusión
de que los proveedores que se están utilizando no respetan esos derechos humanos y hay que buscar, por tanto, proveedores alternativos en otros países. Bueno, eso supone también un coste, el coste de tener que hacer una prospección, una investigación para buscar otros suministradores, otros proveedores, etc. Y es posible que estos proveedores o suministradores alternativos sean más caros que los proveedores o suministradores que se estaban utilizando anteriormente. Es decir, resumiendo, que existe un problema de costes y un riesgo de pérdida de competitividad para las empresas. La siguiente pregunta es: ¿obligatoriedad o voluntariedad de la debida diligencia en derechos humanos? Yo creo en este sentido que tiene que ser normas de obligatorio cumplimiento, ¿no? Es decir, por supuesto, teniendo en cuenta los matices que he mencionado anteriormente, que deben ser unas normas que contemplen las restricciones a las que están sometidas a las empresas, no pueden ser unas normas muy rígidas, etcétera, pero yo entiendo que no es algo que se debe dejar simplemente a la libre decisión de las empresas de si consideran o no oportuno o conveniente supervisar los temas de derechos humanos en sus cadenas de suministro, ¿no? Repito, teniendo en cuenta los aspectos que he mencionado anteriormente, ¿no? Esos condicionantes que afectan al trabajo de las empresas, en el sentido de que puede haber determinadas labores de diligencia debida que no pueden llevar a cabo, porque es imposible, porque no están capacitadas para ella, porque los gobiernos de otros países se van a negar a aceptar trabajos de auditoría, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta esos condicionantes, ¿no? Pero creo que con la debida flexibilidad tienen que ser normas de obligado cumplimiento. No puede ser simplemente una recomendación, digamos, ¿no? Una recomendación de la Unión Europea para que se vigile el respeto a los derechos humanos, ¿no? Sino que se debe exigir a las empresas, e insisto una vez más, teniendo en cuenta sus condicionantes, ¿no? Teniendo en cuenta los condicionantes con los que operan las empresas, pero se debe exigir que cumplan con unos requisitos mínimos de respeto a los derechos humanos y a la sostenibilidad. Por último, ¿alguna recomendación a tener en cuenta por instituciones a la hora de negociar el texto final de la directiva o la propuesta de ley española sobre esta materia? Pues sí, yo haría algunas recomendaciones que están muy relacionadas con lo que he dicho anteriormente, ¿no? Y haría fundamentalmente 3 recomendaciones. 1, que las empresas necesitan tener un respaldo de los gobiernos de sus países y de los organismos supranacionales como la Unión Europea. Es decir, necesitan tener un respaldo frente a los gobiernos de otros países. Como he dicho anteriormente, las empresas pueden tropezar con la negativa de los gobiernos de otros países para permitir que se realicen trabajos de auditoría en lo que se refiere a las condiciones de trabajo en sus territorios. Luego, las empresas tienen que sentirse respaldadas y la Unión Europea y los gobiernos nacionales de la Unión Europea deben proporcionar un respaldo efectivo y un respaldo firme a la actuación de las empresas. En segundo lugar, es decir, la normativa, la directiva, tanto la directiva sobre diligencia debida como el reglamento sobre trabajo forzoso que he mencionado anteriormente, conceden una gran capacidad de actuación a los gobiernos nacionales para, por ejemplo, imponer sanciones a las empresas que incumplan las normas que se establezcan. En este sentido, es necesario que se lleve a cabo dentro de la Unión Europea una armonización en lo que se refiere a la actuación de los gobiernos nacionales. Es decir, lo que no puede ser es que, no sé, en Alemania
se aplique un determinado régimen de sanciones, de vigilancia sobre las empresas, y que en Italia se aplique otro determinado régimen, ¿no? Eso nos llevaría a una situación en la que no habría, digamos, una igualdad de condiciones entre las empresas europeas. Y se debe buscar, en este sentido, una armonización dentro de la Unión Europea, de tal forma que todas las empresas de la Unión Europea, independientemente del país al que pertenezcan, estén sometidas a unas normas, a unas sanciones, a unas legislaciones similares, para evitar, digamos, que haya diferencias muy importantes o significativas entre unos y otros países. Y esto mismo sería la tercera recomendación, ¿no? Hay que buscar también, esto mismo hay que llevarlo ya fuera de la Unión Europea. Es decir, yo creo que hay que plantearse que la Unión Europea lleve este tema de diligencia de vida, de respeto a los derechos humanos, a la sostenibilidad, a organismos multilaterales. Porque claro, lo que he dicho yo ahora antes, lo que he mencionado antes a nivel de empresas dentro de la Unión Europea, se puede aplicar también a empresas de la Unión Europea frente a empresas de otros países del mundo. Es decir, empresas europeas que tengan que competir con empresas de otros países en las que no existen este tipo de restricciones, este tipo de normas, etc. Como he mencionado anteriormente, la aplicación de este tipo de normas puede suponer costes para las empresas y en este sentido una pérdida de competitividad. Si hay empresas de la Unión Europea que están sometidas a estas restricciones, estas obligaciones y tienen que competir con empresas de otros países del mundo, podría mencionar muchos ejemplos de países, ¿no? Bueno, pues se van a ver en una situación de desventaja, ¿no? Yo creo que, por tanto, este tema lo que se debería intentar es ir hacia una legislación de tipo internacional, que no sea únicamente europeo, sino que sea una legislación, una normativa de tipo internacional. Probablemente sea la Organización Mundial de Comercio el foro más adecuado en el que plantear esta cuestión y que, por tanto, digamos, la normativa sobre diligencia de vida en temas de derechos humanos, de sostenibilidad, en temas de trabajo forzoso, etcétera, no sea únicamente una normativa a nivel europeo, sino que sea una normativa a nivel internacional que afecte y que obligue a todos los países. Pues muchas gracias de nuevo, profesor, por participar en este proyecto. Encantado de participar y, en fin, espero que mis comentarios, bueno, pues resulten de utilidad, ¿no?, para las personas que vean este vídeo.